estudios al licenciado Juan Cubi, analista político. Licenciado Cubi, muy buenos días. Hay mucho de qué hablar en un periodo postelectoral, pero iniciemos con esta crisis que se está dando en el más alto nivel del gobierno de Ecuador, un enfrentamiento mediático hasta el momento con consecuencias que podrían ir a lo político, incluyendo en esto investigaciones que van a darse dentro de unos 18 días a nivel de la Asamblea Nacional. Este enfrentamiento entre Lenín Moreno, presidente de Ecuador, y el presidente Correa, que lo precedió. El gobierno considera que una conspiración internacional está en marcha, pero acabamos de escuchar, y lo acaban de hacer la mayoría de quienes están en sintonía, las declaraciones de Fernando Villavicencio, que lo califica como un caso más de la flagrante corrupción que se dio en la década pasada. Su punto de vista. Buenos días, Gustavo, Rosana, gracias por el espacio. A ver, quiero contarle que hace algunos meses en la Universidad Andina en Quito, César Montúfar presentó una tesis, entiendo que es una tesis de grado, una investigación, donde él plantea que lo que se constituyó durante, digamos, desde el 2007, durante el gobierno anterior, fue un sistema de corrupción estatal. Es decir, fue expresamente diseñado para saquear los fondos públicos. Y una de esas, digamos, aristas es la parte jurídica, la otra era la parte esta de las emergencias, la bonanza de las negociaciones secretas. Y a mi modo de ver, ese es lo que llaman en derecho una conspiración para delinquir. Sí, pero tiene otro nombre, es como una asociación estatal para delinquir. No viene al caso, pero lo cierto es que era un sistema, un engranaje delictivo para robarse los fondos públicos. Y eso se prolongó durante 12 años, porque el actor fundamental de este esquema se llamaba Alianza País. Es decir, ese proyecto de gobierno denominado Alianza País encubrió este sistema de corrupción que no tiene por qué haberse desmontado si es que el gobierno sigue en manos del partido Alianza País. Por eso es que a mí a veces me causa gracia cuando hablan de esta bronca interna, de esta pugna entre el actual presidente y el expresidente, cuando ellos son parte de un mismo proceso. Además, están olvidando en estos días que los hechos que se investigan fueron parte del gobierno de Correa, se dieron en ese marco. No solamente durante el gobierno, sino cuando el actual presidente era vicepresidente del señor Correa. Y luego cuando estuvo de delegado a la ONU, tenía el auspicio del gobierno ecuatoriano. Absolutamente. Y el otro tema es el siguiente. Usted no sé si se acuerda, Gustavo, que a los 3 meses, me parece, de iniciado el gobierno de Correa, saltó el escándalo del hermano. Si no me volvió, fue marzo o abril del 2007, donde era Vox Populi que el hermano estaba haciendo todas estas gestiones para enriquecerse, ¿no?, a costa de los fondos públicos. Y recuerde que la primera reacción del entonces presidente Correa fue negar todo y empezar a echar lodo con ventilador en contra de las personas o los periodistas que lo denunciaban. Aquí jugó un papel importante un ex gobernador de la provincia de Loja que denunció lo que estaba dándose allí con contrataciones con Caminosca, en las cuales intervenía Fabricio Correa. Una de tantos negocios. Y de manera que toda la gente que estuvo esos años con el gobierno de Correa y guardó silencio, ¿cómo se puede esperar que hoy investiguen la corrupción, pasado o presente? Eso no tiene sentido, porque ahí hay un hilo conductor de una conducta, de un hábito de encubrimiento, o al menos de hacer de la vista gorda de los actos de corrupción. Por eso yo coincido con lo que decía Fernando Villavicencio y con lo que hemos venido diciendo hace muchos años, que la única forma de combatir la corrupción en el sector público es que desde la sociedad existan instancias, organizaciones, espacios que hagan la fiscalización del poder público. No veo otra posibilidad de combatir la corrupción. Y ahí entrábamos justamente y también le consultamos a Fernando Villavicencio el hecho de que esta Secretaría Anticorrupción sea parte del gobierno nacional. Obviamente que no va a poder investigar los casos de corrupción del actual gobierno, porque él es prácticamente un ministro designado por la presidencia. Es el cuarto intento y como van las cosas, el cuarto fracaso de mostrarse como un luchador anticorrupción del gobierno. Lenín Moreno. Que fue la primera comisión, recuerda, que armó con puros correístas y que obviamente no tenía perspectivas. Yo creo que hay que volver a recuperar esa vieja idea de las comisiones cívicas de anticorrupción, que en la práctica y con las limitaciones que tienen han demostrado ser mucho más eficientes que estas instancias burocráticas. Pero para comenzar,
no pueden tener nexos directos, depender de la presidencia de la República. No pueden depender del gobierno ni del Estado, tienen que crearse alguna forma, algún mecanismo para que estas comisiones funcionen. En Guatemala se inventaron lo de la CIGIG, ¿no?, que ha dado tremendos resultados. Obviamente es una comisión con financiamiento y protección de Naciones Unidas. En el Ecuador yo creo que requeriría algo de ese calibre, pero no convocado ni propuesto desde la presidencia. Ahora, ¿no es esto también aceptar un poco de que vivimos en un estado fallido, en donde los sistemas de fiscalización, de auditoría del propio gobierno que tienen que existir, que tienen que funcionar, Contraloría, Procuraduría, del propio Estado, Defensoría del Pueblo, del propio Estado, no funcionan? Bueno, hay una cultura que de alguna manera se ha acomodado o ha naturalizado los hechos de corrupción. Eso es lamentable en este país, ¿no? Vea usted, yo me sorprendo, ¿no? Veamos lo que ha sucedido en la ciudad de Quito. Eligen un alcalde que está seriamente cuestionado por su comportamiento ético alrededor de lo de las frecuencias y otro tipo de conducta, y parece que la gente, la ciudadanía, deja de lado, pone a un segundo plano esa ética y lo elige porque de pronto tiene, qué sé yo, cierta imagen o un cierto discurso populista. Y si analizamos los candidatos que se han elegido en el resto del país, probablemente vamos a encontrar casos similares. De manera que tenemos ese grave problema. Tenemos un problema de que la corrupción se ha convertido prácticamente en un comportamiento naturalizado en la sociedad ecuatoriana. Ahora, yendo al tema que nos ocupa actualmente, ¿qué le dice a usted ese artículo que seguramente lo leyó, el laberinto offshore del círculo presidencial? Bueno, tienen que investigar. Es que no hay más, o sea, ahí hay evidencias, hay pruebas, hay datos, tienen que hacerlo. Y me causó gracia lo que sucedió hace 2 días en la asamblea, ¿no?, que venía este ataque de los correístas obtusos, ¿no?, queriendo sacar provecho, y fueron por lana y salieron trasquilados, porque dijeron muy bien, pero entonces investiguemos todo el paquete, lo cual incluye también a Correa, que es, según se conoce, el principal mentalizador y operador de esta trama delincuencial constituida durante el gobierno pasado, y que hoy aparece como adalid de la lucha contra la corrupción, contra su ex compañero de partido y de fórmula presidencial, que fue Lenín Moreno. Esta crisis política que se está viviendo en Ecuador, nuevamente, para variar, nos lleva necesariamente al análisis de lo que fueron las pasadas elecciones. Es claro que Alianza País dejó de ser la primera fuerza política del país, pero de ninguna manera está desaparecida. Los resultados en distintas provincias del país les dan cifras, incluso aquí en la provincia de La Suay, que bordean el 10% en su votación. Pero el caso de Quito es muy particular. Allí hay un claro triunfo de Alianza País. Incluso el propio alcalde recién elegido es un hombre del correísmo, al margen de que tuvo una separación intermedia. Él fue el DJ de Correa, luego fue el presidente del CONARTEL antes de que este organismo transite a Arcotel, manejó las frecuencias, fue además, me parece que candidato en alguna instancia del gobierno de Rafael Correa antes de un supuesto rompimiento. Es un hombre del correísmo. Mire, en Quito se conoce que el señor Yunda tiene una agenda propia, siempre la ha tenido. Es un personaje con un alto nivel de popularidad por su papel en los medios de comunicación, fue dirigente nacional, ha tenido una serie de iniciativas que le han granjeado el apoyo ciudadano y no tiene mayor vinculación o dependencia. No tiene mayor resistencia por lo que ha hecho en política. Sí, pero no tiene mayor, digamos, vinculación con fuerzas políticas. Él podría estar con Alianza País, como está ahora con Unión Ecuatoriana, como algún momento quiso estar con Pachacuti. Él realmente no representa un voto del correísmo, él representa un sentimiento, una aprobación de sectores populares de la ciudad de Quito que se podrían haber dado en cualquier condición. Por ejemplo, sé de buenas fuentes que él fue candidato de Alianza País porque le condicionaron con el tema de las frecuencias. Si le dijeron, si no participas de candidato a alcalde, te vamos a apretar la cincha con el tema de las frecuencias. De manera que él no realmente representa. Quien sí representa al correísmo es la señora Maldonado, porque ella no solo ha sido militante, ha sido funcionaria. Candidata a la alcaldía también. Pero es la que quedó en segundo lugar. Queda un segundo importante Ahora, mire, lugar. Si usted hace un balance... Entendemos, tiene el bloque más importante de concejales también. Sí, pero si usted hace un balance general, yo creo que Alianza País, tanto en su vertiente correísta como morenista, está en un proceso
prácticamente de debilitamiento irreversible. Sin ninguna duda. Es decir, pero Quito parecería que no, por los resultados. No, porque pero el señor Yunda gana, ¿no? Y en la provincia de Pichincha no tienen ni una sola alcaldía. Claro, nos preguntamos si realmente está en un proceso de debilitamiento el correísmo cuando, por ejemplo, aquí en la provincia de La Suay el candidato a la alcaldía obtuvo casi un 10%, tiene 4 concejales, y es una situación que se está repitiendo en algunos lugares. Rosana, ¿quién ganó la prefectura en el Azuay? Un enemigo acérrimo, un rival acérrimo del correísmo, ¿no? Denostado por el propio presidente. Póngase a pensar en eso. Azuay era un bastión inexpugnable. Más bien a lo que iba Juan es a que el correísmo sigue teniendo un voto duro, porque si vemos en esta cantidad enorme de candidatos que aparecieron y frente a los porcentajes que obtuvo el alcalde electo y los que le seguían y los candidatos duros que considerábamos en ese momento, no es para nada despreciable el porcentaje alcanzado por el correísmo. Yo más bien veo que hay un deterioro muy fuerte. Tendrá un voto duro cercano al 20% en Quito y la provincia de Pichincha, pero en el resto de las circunscripciones es poco lo que alcanza, ¿no? Lo de Manaví es un fenómeno medio particular con el señor. Para no dejar un dato suelto, lista 5, Roque Ordóñez y abrir José Fajardo, son 3. Tres concejales. Entonces, yo siempre traigo a colación, ¿qué sucedió luego de la caída de Lucio Gutiérrez? En la siguiente elección me parece que sacaron 27% en la carrera presidencial. El señor Gilma, que le endosó los votos del propio Lucio Gutiérrez, tuvo un excelente desempeño. En la subsiguiente elección prácticamente bajaron a menos del 10% y luego desaparecieron como fuerza política. Ese es el problema con las empresas electorales, que solamente operan cuando tienen formas de asegurar el clientelismo político, o sea, tienen que ganar cargos. Si no tienen cargos a su favor, no tienen cómo reproducir la adhesión ciudadana, porque no son partidos en el sentido de que tienen una vida política donde hacen, qué sé yo, formación de gente, donde construyen organizaciones. No, son empresas electorales, y las empresas electorales están condenadas a desaparecer en el tiempo. Ahora, en la mira, en el ámbito político están las elecciones presidenciales que se realizarán en 2 años. Con este reestructurado tablero político de Ecuador, ¿qué es lo que se vislumbra? Varios partidos han proclamado su triunfo, están por allí Pachacuti, está Democracia Sí, que obtiene algunas prefecturas, está el Partido Social Cristiano, que con su reducto inexpugnable, diríamos, en la provincia del Guayas se muestra fuerte allí, pero no sea a nivel nacional. ¿Cómo mira usted la perspectiva hacia el 2021? A ver, yo diría que hay 3 fuerzas que de alguna manera tienen una representatividad sólida. El Partido Social Cristiano, indudablemente, a pesar de que a mí no me gusta, pero bueno, creo, en medio de todo, ha logrado mantener cierta presencia, y Pachacuti, que no solamente consolida una serie de espacios de influencia, sino que amplía su presencia. Creo que tiene presencia, pero también un muy fuerte retroceso. Ha bajado, pero todavía tiene una presencia significativa, ¿no? Y tiene una figura presidencial. Lo mismo el Partido Social Cristiano. De manera, ahí es lo que podríamos nosotros ya sospechar cómo se van demarcando las candidaturas para el 2021. Es decir, tienen al señor Lasso y el señor Nebot, que no se decide, sigue deshojando margaritas porque tiene un problema grave de penetrar en el electorado de la sierra. Por eso es que el día de ayer que le manda ese piropo al señor Correa, no sé si usted leyó la entrevista en Ecuavisa, que fue reproducida por el Diario del Universo, donde dice, no es un cadáver político, sigue siendo una persona influyente. Lo único que le faltó decirle es, ¿no será que usted me presta alguna figura para hacer un binomio en Quito? Una ciudad donde yo no tengo posibilidades de ingresar electoralmente. Eso hay que empezar ya a sospechar, porque así se mueve la política en este país. Ese guiño que le hace al correísmo el señor Nebot. Y la posibilidad de que Rafael Correa vuelva a ser candidato. Justamente el día de ayer veía en redes sociales ya estas encuestas que empiezan a salir, que le ponían a Rafael Correa y a Jaime Nebot para el 2021. Bueno, eso podría ser un montaje de los socialcristianos para constituir una figura, digamos, con la cual contraponerse electoralmente, ¿no? Porque todo el mundo sabe que el señor Correa no puede ser candidato. Por un lado tiene el límite político, ¿no?, de la reelección, y por otro lado tiene un problema jurídico complicadísimo. Pues a menos que quiera venir a estar preso, no tiene otra opción de ser candidato a nada, ¿no? En lo que se refiere a la provincia de La Suay, creo que es la provincia que mayor análisis requiere, además de la capital de la República y Pichincha, en cuanto a los resultados que se dieron. Bueno,
yo le quiero confesar algo que le dije alguna vez, Gustavo. Yo soy la peor persona que puede usted consultar sobre pronósticos electorales en el Azuay. Nunca atino. Y esta vez tampoco acerté. Es muy particular. Tiene unas particularidades rarísimas. Por ejemplo, lo del Yacu yo creo que mucha gente no positivamente sorprendente. Yo creo que en esta ocasión mucha gente no yo lo califico como un voto de futuro el que ha hecho Cuenca con Yacu Pérez, poniendo el dedo y la atención en temas que si no preocupan ahora a las ciudades ecuatorianas van a preocuparle en muy corto plazo. A ver, el tema del agua yo creo que está detrás de ese triunfo, pero también yo creo que la propuesta de la defensa de la naturaleza ecológica ante un electorado joven, que es mucho más sensible a esas propuestas. Claro, pero también lo que sucede es que esto no es un argumento de campaña, es una propuesta seria, firme, consistente, un discurso, una trayectoria, un discurso de largo plazo que ha venido manteniendo Yacu Pérez. Así es. Entonces yo estaba seguro de que ganaba en zonas rurales. Siempre tuve, pensé que en la ciudad de Cuenca no iba a tener mayor aceptación. Hoy y nos Cuenca damos cuenta que, claro, no la ruralidad. Hoy nos damos cuenta de que Cuenca era un triunfo. ¿Eso qué quiere decir? Que debe haber una conciencia en Cuenca, una preocupación sobre el tema del agua relacionada con la explotación minera. Y le digo, Juan, de lo del señor Palacios, si no me pide explicación. Como cuencanos sentirnos contentos con estos resultados y, ¿por qué no decirlo, orgullosos con el comportamiento de un electorado que por fin se muestra consciente? Bueno, y habría que darle mérito también a esta radioemisora, ¿no? No es que quiero aquí echarles a ustedes no flores. Es esa nuestra intención. Pero por ejemplo, hay espacios como Ondas Las Fallas que ha mantenido de hace muchos años una postura muy clara respecto de estos temas, ¿no? De la defensa del ambiente, del agua, la naturaleza. Son elementos que coadyuvan a que una ciudadanía no solamente sea consciente de un problema, sino se sensibilice favorablemente. Y yo creo que el triunfo del Yacu de alguna manera refleja eso. Y el otro elemento que es fundamental, importantísimo, llega a la prefectura con una campaña absolutamente modesta. Como le $35,000 gastamos, es lo que nos dijo el día siguiente. Como le escuché el día de ayer, dijo, yo no solo llego con las manos limpias, sino con las manos libres. Es decir, no tengo compromiso en ninguna naturaleza. Hay que esperar ahora que la ciudadanía y las instituciones respondan favorablemente a ese triunfo, no solamente legítimo, sino absolutamente transparente. Pero ahí también cabe quizás otro análisis, ¿no? Que una cosa es ser activista, y él lo ha hecho durante muchos años, ha dedicado su vida justamente a este activismo del otro lado de la gestión pública, pero trasladarse de ahí a la gestión pública, hay una brecha enorme en ser lo uno y ser lo otro. A ver, él ya fue concejal del Cantón Cuenca, yo recuerdo que hace muchos años, de manera que ya conoce lo que implica la administración de un gobierno local. No es un desconocido, él ha ocupado cargos importantes como la presidencia del Ecuarunari, que es una institución social en la cual hay que tomar decisiones. Yo entiendo que él se rodeará de un equipo de gente que le ayude al manejo del gobierno provincial, ¿no? Lo claro aquí es que él tiene una perspectiva conocida por todos, y no solo por la población de la SAI, conocida por todo el país. Tiene una perspectiva, tiene una visión sobre cuál es la función de un gobierno, digamos, de una instancia pública frente a las demandas de la ciudadanía. Entendemos que él tratará de hacer conectar el funcionamiento de la prefectura con las demandas de la población, y podría ser una gran administración. Y con respecto a la alcaldía, ahí sí me cogió en curva, Gustavo, porque le voy a ser franco, ni siquiera conozco la trayectoria, la historia del señor Palacios. No me atrevería yo a opinar. Lo único que le voy a contar es lo siguiente, como anécdota. El día 14 de marzo a ustedes les invitamos y no fueron al lanzamiento del libro Los Capos del Comercio. Y estuvo como expositor el señor Enrique Serrano, ¿sí? Él fue uno de los que comentó el libro. Y luego del comentario salimos a conversar, nos comimos un pequeño refrigerio y él nos contó, me dice, saben que hoy día estuve en una notaría haciendo un trámite y empiezo a oír las conversaciones, todo el mundo iba a votar por el señor Pedro Palacios. Y ese rato a todos les preguntamos, ¿por quién? Y dice, por Pedro, uno de los tantos candidatos, porque en medio de esa, digamos, amplia gama de candidatos no se conocían, es un joven así, un muchacho, él le había conocido. Y luego de eso yo empecé a averiguar y claro, había gente que decía, sí, en efecto, le está subiendo. Si mal no recuerdo, tengo la idea de que aquí en la radio algún rato se comentó que en efecto subía, pero no sabrían si
le alcanzaba la viada, me pareció que hubiese comentado. O sea, que ya en los últimos días había pues esta tendencia. Claro, ya se percibía imparable el crecimiento de Pedro Palacios, ¿no? Pero justamente había esa duda, esa inquietud frente a lo que se veía, digamos, nos quedaba en el imaginario lo que vemos en las calles de Cuenca, esa fuerza de una maquinaria electoral, exacto, de una campaña, ¿no? De una campaña política, entonces quedaba esa y de duda, las encuestadoras, ¿no? Que son las grandes derrotadas de este proceso. Entonces, claro, el otro día me comentó alguien, parece que la votación del señor Palacios se decide en los últimos 3 o 4 días, ¿no? Los indecisos. Tiene una evolución, un dinamismo muy fuerte en la última semana, claro, e incluso en las últimas horas. En los últimos días. ¿Y por qué razón? O sea, por ejemplo, ahí se rompe la vieja lógica del que decían siempre los analistas políticos, que los indecisos tarde o temprano terminan alineándose con la tendencia. Pero también hubo erosión de otras campañas. Es decir, la gente, no solo los indecisos, gente que estaba por una fórmula electoral se cambió. Y bueno, la campaña sucia creo que lo que hizo es eliminarles a los contendores de Palacio. Que es lo que quienes generaron esa campaña sucia. Le está pasando a los morenistas y a los correístas con el tema de la corrupción. Ambos se están jalando las patas para hundirse en el lodo. Ahora, siempre es fácil analizar las cosas a posteriori. Realmente, la semana previa a las elecciones, honestamente, y hasta el día mismo de las elecciones, andábamos confusos aquí. Pues además, cada partido, cada movimiento, cada candidato se declaraba ganador. Mire, yo me hago responsable de algunas opiniones que yo vertí. Por suerte yo escribo, constan, ¿no? ¿En qué acerté yo? Que el Consejo de Participación Ciudadana no iba a ser controlado por el correísmo. Yo sostuve que era imposible que le endosara los votos del señor Correa a esos candidatos desconocidos, porque no es real esa fuerza que tiene supuestamente para influir en la votación. Resultados, sus dos candidatos, creo que el uno entra en segundo lugar y el otro en tercer lugar en el Consejo. No mete un candidato en el grupo de las minorías, ¿no? En eso le puedo decir yo que acerté. En otra cosa que acerté era el riesgo real del señor Yunda. Yo sí pensé que de todas maneras, pese a todo eso, Moncayo podía haber ganado la alcaldía, pero nunca desestimé el riesgo del señor Yunda. ¿Por qué? Porque es un personaje con alto apoyo popular. Y tiene radios muy populares. Y los mecanismos. Como radiodifusor, hablando en éxito económico, es muy exitoso. Es un tipo de radio que no nos gustaría hacer nosotros, sí, pero son necesarias quizá para la diversión. Pero bueno, fue dirigente del Club El Nacional y tiene pues toda esta lógica de los espectáculos recreativos, ¿no? Así es. Entonces eso da fuerza electoral, ¿sí? Y otra cosa que tampoco me equivoqué es en lo de Guayaquil, ¿no? Yo sí dije, ahí no hay competencia con los social cristianos. De eso me puedo hacer yo cargo. De Cuenca, Gustavo, usted me pidió una opinión hace un mes y le dije, no me pregunte, por favor, porque tengo la seguridad de que me voy a equivocar. Bien. Queremos agradecer al licenciado Juan Cubi, ha hecho un análisis sobre la coyuntura que se vive alrededor de los denominados INA Papers, otra crisis política para el gobierno de Lenín Moreno, así como los resultados electorales, particularmente en la capital de la República y en la ciudad de Cuenca.